Ya. Buenas, buenas tardes, doctor. Yo le voy a hablar un poco sobre la actinomyces. Ya. Género de estudio. Son bacilos gram positivos caracterizados por un patrón de crecimiento filamentoso parecido a las ramas de un árbol. Muchos microorganismos de este género son patógenos oportunistas de los seres humanos y de otros mamíferos, particularmente en la cavidad bucal, como en el sarro dentario y en los restos alimentarios, en las encías o la muda de dientes. Son anaerobias facultativas, crecen bien en agar de sangre y de cordero y agar de chocolate. Este género bacteriano forma parte de la microbiota habitual del tracto gastrointestinal en los seres humanos y animales. Historia. En 1877, Carl Otto, junto a Otto Bullinger, paleontólogo, definió a este género realizando los primeros estudios de actinomicosis, observando colecciones bacterianas orano y supusieron un origen micótico, aunque en el agente causal no se obtuvo en medio de cultivo y fue denominado actinomycosis bovis. En 1878, James Adolf Israel comprobó el primer caso humano de actinomyces israelí, nombrándose así como él, aunque también se dice que en un inicio fue tipificado como Streptococcus israelí y reclasificado por Launsner y Sandoval en 1898. El actinomyces piógenes fue observado por primera vez en 1890 a partir de una neumonía en cerdo. Hasta 1940 se consideraba que el actinomyces bovis y el actinomyces israelí eran del mismo organismo. Sin embargo, Erickson, mediante un estudio, demostró que existían diferencias morfológicas, bioquímicas y serológicas. A ver, primero, el término actinomyces. Myces significa hongo. Evidentemente, desde el descubrimiento de estas bacterias se utilizó ese término. ¿Por qué? Porque, como ha dicho en la primera lámina, las formas irradiadas, las formas filamentosas, en principio se pensó que eran hongos y por eso se utilizó ese término y se quedó hasta ahora. Y el segundo tema, la enfermedad se llama actinomicosis y es producida por las diferentes especies de actinomyces, como han visto ya mencioné el bovis, el israelí, el piógene. Y abajo siempre hay que leer con detenimiento, dice, sin embargo, Erickson, mediante un estudio, demostró que existían diferencias. Se pensaba que el actinomyces israelí y el actinomyces bovis, que son dos especies que tienen un enorme parecido pero son diferentes, se pensaba que era el mismo germen que producía la actinomicosis en los animales, en los bovinos en particular, que el que producía la actinomicosis en humanos. Pero con estudios que hizo Erickson precisamente se logró demostrar que tenían diferencias no solo en su forma, sino en sus respuestas bioquímicas y serológicas. Desde entonces se entiende que son dos entidades, dos bacterias diferentes. Siga, por favor. Taxonomía. La actinomyces pertenece al reino Bacteria, filo Actinobacteria, clase, que no lo puedo poner ahí, doctor, Actinobacteria, y orden Actinomycetales, suborden Actinomycinae, familia Actinomycetaceae y género Actinomyces.
especies patógenas. Existen alrededor de 42 especies identificadas, pero algunas de ellas, de estas especies patógenas son la Actinomyces bovis, que son las que afectan a los bovinos, Actinomyces viscosus, que afectan a los caninos, Actinomyces piógenes, que afectan a los ovinos, Actinomyces odontolicus, que esta afecta a las caries dentales y gingivitis. Actinomyces israelí, que esta afecta al hombre. Actinomyces porcina, de cerdo, Actinomyces felina a los felinos. Ahí se puede ver, ahí no la pasa, ahí se puede ver la lesión clarísima, bueno, en el gato, en qué sería, en su cara. Y en el bovino se puede ver claramente esa inflamación que está mostrando con el cursor, que es una infección que se inicia evidentemente en las partes blandas de la boca, en las encías, en los carrillos y todo eso, y que si no hay un tratamiento rápido, la infección va avanzando y logra afectar inclusive el hueso, la mandíbula sobre todo, la parte inferior de la mandíbula, hace una especie de agrandamiento del hueso y muy frágil. Se fractura con facilidad ante cualquier golpe. Es una infección que entra generalmente a través de pequeñas heridas o laceraciones presentes en la boca, al igual que en el humano, como vamos a ver seguramente más tarde. Sigan. Aquí podemos ver una vista microscópica del Actinomyces israelí, que es un humano, y el bovis. Las formas ramificadas que hacen parecer sobre todo el israelí a un hongo, tiene más las características de un hongo, de ahí el término de Actinomyces, pero es una bacteria. Y la Actinomyces bovis, que forma esas agrupaciones irradiadas con amontonamiento de los bacilos, que dicho sea de paso son bacilos gram positivos, anaerobios no facultativos, anaerobios, porque no hay anaerobios facultativos, anaerobios directamente en este caso. Ya. Hábitat y ecología. Generalmente los microorganismos de este género habitan en el pasto y el suelo, así como las especies patógenas oportunistas habitan en la membrana mucosa, como ser las fosas nasales, el tracto gastrointestinal y el aparato genital. La presencia de actinomyces se relaciona con las caries, la muda de dientes y la entrada de materiales extraños hacia la boca, como podemos observar. Factores de virulencia. Presenta un bajo potencial de virulencia, produciendo infección solo cuando la barrera mucosa es alterada por traumatismo, cirugías o infecciones y de baja presión tisular de Oxígeno. carbono. No produce toxina. Elaboran pocas enzimas, como por ejemplo la ureasa y la neurominidasa. Tiene fibria o fibrilla extracelulares que le ayudan a adherirse a la superficie de la mucosa oral. Son heterofermentativas, o sea que producen ácidos. Presentan una capa mucosa de fructano que permite su nutrición, adhesión y protección. En su estructura antigénica contiene un homopolímero que funciona como inhibidor a la opsonización y fagocitosis. Poseen escasas actividades proteolíticas. Presentan actividades osteoclásticas que llegan a afectar a las zonas del cuerpo que se debe de su ingesta voluntaria.
Características celulares. Son bacilos gram positivo, pleomorfo, no esporulados, son inmóviles, anaeróbicos o estrictos. Patrón de crecimiento filamentosos, que son las hifas, crecen entre 35 a 37 grados, son bacterias saprófitas. Las colonias formadas se denominan gránulos de azufre. Es de crecimiento lento en cultivo, crecen bien en agar sangre de cordero y agar de chocolate. Tenemos una vista microscópica. Características de cultivo. Son bacterias exigentes que requieren medios de enriquecimiento de dióxido de carbono de 6 a 10%. Sus principales medios de cultivo son trioglucolato, que es el caldo, agar sangre, agar de infusión de cerebro y corazón. Los medios de cultivo deben ser incubados a 37 grados. Un medio más selectivo consiste en gelatina, metronidazol y cadmio. Es de crecimiento lento, tarda alrededor de 18 a 48 horas. En medio líquido dan un crecimiento grumoso y en medio sólido dan una colonia muy diversa. Y ahí podemos observar un cultivo de agar de cordero, de sangre de cordero. Ya. Tinción de Gram en actinomyces. Pueden ser observados mediante la tinción de hematoxilina eosina, la tinción de Gram o la impregnación con sales de plata, y se puede complementar con la tinción de Seyss-Nielsen y Quinjou para descartar infecciones por nocardia. Diagnóstico. Hay que tomar una correcta toma de muestra, pus y gránulos de azufre. Luego se introduce en un envase estéril que mantenga anaerobiosis. Luego diluir en solución salina para facilitar la localización de gránulos y proseguir con la tinción de Gram y observando filamentos ramificados. Revisión de enfermedades en animales. Actinomycosis bovis, generado por la especie de Actinomyces bovis, generalmente se presenta como mandíbula abultada. Esto causa dolor y altera la masticación, por lo cual disminuye la ingesta de comida y pérdida de peso. Producido por el traumatismo de la mucosa bucal en la región alveolar o paraveolar. Al principio se manifiesta por un babeo e incapacidad de tomar o masticar el alimento adecuadamente. En casos graves habrá desviación de diente anclado en el hueso afectado y inicia una enfermedad crónica como la osteomelitis. Y aquí podemos ver cómo afectan a diferentes especies, actinomyces en equinos, en felinos, en caninos y en cerdos. Lesiones. La especie de Arcanobacterium piógenes, que son los hospederos, son los bovinos, ovinos y cerdos, presentan accesos, mastitis, neumonía supurativa, endometritis, piometra, artritis e infecciones umbilicales. En la especie de Actinomyces ordeovulneris, que su hospedero es el perro, presentan accesos cutáneos y viscerales, pleuritis,
peritonitis y artritis. En la especie de Actinomyces bovis, que afectan a los bovinos, condición de enfermedad es la mandíbula abultada. En la especie de Actinomyces viscosus, que afecta al perro, el caballo y al bovino, en el perro podemos observar la granulomatosa cutánea, piotórax y lesiones pleurales. En los caballos podemos observar los pusteles cutáneos y en los bovinos los abortos. Los actinomyces, la especie de Actinomyces específica que afectan a cerdos y caballos. En los cerdos provoca el piogranulomatoso y en los caballos la cruz de fistulosa. Y por último, en el Actinomyces zeus, que afectan a los cerdos, se observa la cistitis y pielonefritis. Y en humanos la actinomicosis es producida por una invasión de Actinomyces israelí ante un traumatismo de la mucosa, infección endógena no contagiosa. Las lesiones siguen un lento curso de expansión lateral y profunda con duración y considerable y fístulas que se drenan. Afectan más comúnmente la cara y el cuello. La actinomicosis cervicofacial también puede afectar a las zonas del tórax, la actinomicosis torácica, al abdomen y pelvis, la actinomicosis abdominal pélvica u otra zona. Los signos y síntomas pueden ser muy inespecíficos, como hinchazón, tos, fiebre baja y pérdida de peso. Se suelen confundir en un principio con una neoplasia o tumor maligno. Para un diagnóstico infalible se realiza una biopsia. Tratamiento y prevención. Primero en animales, las lesiones locales se tratan con solución de Lugol y en ocasiones se administra yoduro de sodio y la por vía intravenosa para las lesiones internas. Se recomienda antibióticos al tratamiento como penicilina, streptomicina, aeromicina y a veces dan resultados con las tetraciclina. Los casos bien arraigados, pero que todavía no drenan, deben ser tratados durante un tiempo de unos 14 a 30 días. Las vacas con granulomas cutáneos de gran tamaño y con drenaje requieren terapia de larga duración durante 1 a 2 meses con streptomicina y penicilina. Se recomienda tener especial cuidado con la limpieza de las instalaciones y alimentos, sobre todo en los animales jóvenes, a los que se les están brotando los dientes. Y en humanos, el tratamiento de la actinomicosis generalmente requiere antibióticos como penicilina, ampicilina, doxiciclina, eritromicina y clindamicina por varios meses hasta un año. Asimismo, se puede necesitar un drenaje quirúrgico o extirpación del área afectada. Se recomienda buena higiene oral y visitas regulares al dentista. Bien, preguntas a la compañera sobre el tema en cuestión. Me he quedado sin voz. Doctor, yo tenía una pregunta. Sí. ¿Se puede transmitir esta bacteria de un animal a un humano por la ingesta de la carne infectada? No se han reportado datos
aunque había un dato que se hablaba en la Argentina, pero era de un caso de alimentación con una carne no cocida, o sea, con charque, en otras palabras. Pero reportes así a nivel mundial no se tiene conocimiento. Es más, en los casos específicos de bovino, que es la carne más consumida, el quitarle la cabeza al animal se quita, porque las lesiones son localizadas. No se disemina la bacteria a menos que haya una septicemia porque ya el animal se lo dejó mucho tiempo con el problema y no se lo eliminó a tiempo. Pero hay ese reporte en Argentina que es el único que se conoce hasta ahora. Ya, doctor. Gracias. Doctor, ¿la actinomicosis es mortal en animales? No, ¿No? no, pero ya he mencionado cuando hablaban de otras bacterias que siempre lo espectacular es cuando el animal muere, ¿no? O sea, la enfermedad la creemos que es más grave cuando el animal muere. Pero hay situaciones en las cuales la enfermedad produce daños económicos considerables. En otras palabras, ese animal con esa lesión, ese bovino que mostraba, esa vaca que mostraba con esa lesión en la boca, ¿usted cree que puede alimentarse? ¿Que puede estar tranquila? No es un animal que va a perder peso. Si es productora de leche, no va a producir la cantidad de leche. Entonces, eso conlleva a que se tenga que eliminar ese animal para evitar mantenerlo en esas condiciones deplorables. Entonces, hay necesidad a veces de mandar al matadero a ciertos animales. Entonces, aquí la pérdida es económica por pérdida de producción, no por muerte. Doctor, ¿y es común esta enfermedad en Bolivia? En Bolivia sí se da. En el oriente boliviano hay varios casos. Y en humanos no es tan alta la tasa, pero un estudio hecho hace algunos años, no recuerdo cuántos años, demostró que en el caso de los humanos por Actinomyces israelí, daba el que hizo el estudio, daba la relación de la costumbre que tenemos cuando vamos al campo de tirar una pajita para hacerla de mondadiente, que esa puede ser una de las causas de infección en el humano, porque allí pueden estar los actinomyces israelí, y como siempre en la boca tenemos pequeñas lesiones, o si no, que cuando vamos al dentista podemos tener algunas escoriaciones. Entonces esas son las puertas de entrada que pueden favorecer la presencia de la bacteria. Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? Bueno, creo que ya son las 6 de la tarde, hasta aquí nomás. Con ustedes hasta el día martes. Ya la próxima semana tenemos 4 temas más con los cuales concluimos género. Y vamos a tener noticias acerca de los exámenes y todo eso que vienen ya para el segundo corte, porque ya la semana próxima avanzamos y luego viene carnaval. Hay 2 días de feriado, lunes y martes. Entonces es posible, lo vamos a ratificar, que el miércoles después de carnaval tengamos el examen práctico en horas de la tarde, como siempre los miércoles tenemos clases, y los temas los vamos a definir, se los vamos a dar esta próxima semana. De todas maneras, también recomendar con el tema del portafolio. Hay compañeros que no miden y no presentan su portafolio, no ganan esos puntitos que son 7 puntos. Es decir, el portafolio ya lo avanzaron hasta esta parte. Ahora hay que volver a acumular un número determinado de lecturas para que el portafolio tenga su valor. Entonces no se olviden de eso, se les va a decir en qué fecha van a presentar, pero hay que aprovechar esos feriados para complementar su portafolio. De todas maneras, todo esto lo vamos a ratificar desde el día martes con ustedes. Bueno, creo que no hay más. Gracias, Lucía. Entonces, si a la hora que dispongan mañana me mandan un mensajito para la reunión. Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana, jóvenes.